mucho tiempo. ¿Todo listo para el interrogatorio? Sí, pase. Gracias. Bueno, vengo a escuchar tu parte de la historia para poder sacar la verdad. Empecé a hablar. Había hace mucho tiempo un cazador que tenía una familia de pocos hermanos que vivían en Buenos Aires, y el cazador los quería muchísimo, trabajaba todos los días de su vida para poder llevarles su plato de comida. Pero un día el cazador se enfermó muy gravemente, tenía muchísima fiebre, estaba prácticamente inmóvil, no podía hacer nada, y un gran amigo suyo le propuso irse a vivir al monte, mucho más lejos de Misiones. Pero, ¿a qué se dedicaba este amigo suyo? Este amigo era el dueño de un zoológico de Buenos Aires, y por eso le propuso que él cuidaba de sus hermanos, los alimentaba, pero el cazador, a cambio, tenía que llevarle pieles de animales para su trabajo. Y este accedió. El cazador se fue entonces a vivir al monte, muy lejos de Buenos Aires, demasiado lejos, y vivía muy tranquilo, tenía comida, y notó que empezó a mejorar mucho de su enfermedad. Ya no tenía tanta fiebre, se sentía mucho más cómodo, mucho más sano. Tenía una dieta completamente distinta, vivía en una ramada que se había armado con hojas de palmera, y cada tanto encontraba algo que comer. Era un muy buen cazador, entonces no se le dificultaba. Y un día, mientras caminaba por una inmensa laguna, después de haber pasado dos largos días sin comer, se encontró con una tortuga gigante del tamaño de una silla, que estaba ¿De siendo una atacada. silla? Una silla normal, que estaba siendo atacada por un gran tigre, y esta casi muere en manos de él, de no ser por el cazador, que apareció en escena, y el tigre lo quiso ir a comer, pero como el cazador era un gran cazador, le disparó entre medio de los ojos y le voló la cabeza. Cuando sucedió esto, el cazador dijo: buenísimo, qué buena tortuga, voy a comer. Estoy muy feliz, después de pasar 2 largos días sin haber comido. Pero entonces vio que la pobre tortuga solo le quedaban 3 hilos de carne que unían su cabeza con su cuerpo. Estaba casi muriéndose. Entonces ahí el cazador, a pesar de su hambre, sintió pena por ella y la llevó a su casa. Allí él la cuidó, le enmendó la cabeza para que sane, mientras le conseguía agua y comida, pequeños yuyos que encontraba en el pasto. Pasaba todo el día en su casa, ayudando a la tortuga, mientras le daba palmaditas en su lomo. Tal fue así que después de días y días, largos días en el que el cazador se enfocaba solo en ayudar a la tortuga sanó, pero tuvo un coste. El cazador volvió a enfermar, volvió a tener fiebre mucho más alta de la que tenía en Buenos Aires, y volvió a sentirse inútil, que no servía para nada, no se podía mover, no salía de la cama. Y empezó a gritar y a delirar diciendo: me voy a morir, me voy a morir. El cazador sentía que se iba a morir en ese instante, en esos pocos días que le quedaban. Entonces la tortuga lo oyó y sintió pena también por él, como el cazador sintió por ella antes, y dijo: él me ayudó cuando yo estaba mal y él cree que se va a morir acá. Entonces la tortuga salió de la casa, fueron sus primeros movimientos después del combate con el tigre, en busca de pequeños caparazones de otras tortugas para llevarle agua fresca al cazador, que estaba en su cama durmiendo. Y
pequeños yuyos que encontraba en el pasto. ¿Fue la tortuga la que le salvó la vida? Sí, podríamos decir. Entonces la tortuga pasó días haciendo esto, pero como vio que el cazador no mejoraba en su salud, y ya la tortuga empezó a sentir que era inservible lo que ella hacía. Entonces el cazador una noche empezó a gritar: voy a morir, acá solo en el monte, sin que nadie me ayude. La única forma de salvarme es ir a Buenos Aires. Y entonces ahí la tortuga entendió. Dijo: lo tengo que llevar a Buenos Aires para que lo puedan sanar. Entonces fue y buscó lianas con las que podía atar al cazador a su caparazón para llevarlo mientras que ella caminaba a Buenos Aires. Cuando sucedía esto, el cazador se despertó, pero no vio a nadie y nunca entendió quién le llevaba agua, quién le llevaba comida todos los días, quién lo movió de su cama, lo sacó. Él pensaba que era alguien de arriba, nunca entendió que fue una tortuga. Entonces la tortuga empezó a caminar con el cazador a cuestas en su lomo. Día y noche, sin parar, la tortuga caminaba con el cazador en su lomo. Ya pasaban los días y el cazador cada vez deliraba más. Hacía muchísimo calor porque era verano. Sumado a la fiebre que tenía el cazador, se hacía muy difícil para la tortuga porque esta persona estaba muy mal físicamente y tenía fiebre altísima, deliraba, gritaba todo el tiempo que iba a morir, y cada vez a la tortuga también le costaba más caminar, se le hacía muy difícil porque no paraba, no tenía un descanso. Lo único que quería era llegar a Buenos Aires para ayudar a su amigo. Entonces llegó un momento en que la tortuga no pudo más y se echó en el piso, no necesitaba descansar, y entonces vio que a lo lejos se asomaba una tenue luz, pero sentía que no podía llegar a esa luz porque estaba muy lejos. Y de repente apareció un pequeño ratón, que se cree que era el ratón Pérez, que le preguntó a la tortuga: ¿qué haces aquí? ¿Y qué llevas en tu espalda? ¿Acaso es leña? La tortuga le dijo: no, estoy aquí porque esto que llevo en mi espalda es un cazador y estaba tratando de llegar a Buenos Aires, pero no lo voy a lograr porque necesito curarlo a él. Y ahí el ratón le dijo: ay, sonsa tortuga, ya has llegado a Buenos Aires. Eso que ves allí es un farol de una ciudad. Y entonces ahí la tortuga, llena de alegría, tomó fuerzas y siguió caminando. Y así llegó al zoológico del amigo del cazador, y ahí el dueño del zoológico reconoció al instante a su amigo que estaba casi muriéndose, agonizando, y lo curó, lo ayudó con medicamentos para que pueda vivir. Los hermanitos, ¿se encontraban sanos y salvos? Sí, exactamente. Los hermanos del cazador estaban sanos y el dueño del zoológico cumplió con su parte del trato, así como el cazador también. Y bueno, entonces el cazador volvió a vivir, ya estaba muy bien después de meses de tratamiento y no salir de su... El cazador, es por eso que al enterarse de todo lo que pasó, quería cuidar a la tortuga como su propia mascota y la quería muchísimo. No sentía que tenía forma de agradecerle, por eso la quería también cuidar como su propia hija, pero como su casa tenía un jardín muy pequeño y la tortuga al ser muy grande no entraba, le pidió a su amigo del zoológico que la cuide por él, mientras que él la iba a visitar todos los días a darle de comer y a pasar tiempo con ella. Dale, boludo. ¿Qué tengo que decir, forro? Nada más para agregar. Nada más. Eso Bueno, es todo. te agradezco por la colaboración ante esto.